Año 476 después de Cristo. Roma. La eterna ciudad, que durante siglos fue el centro del mundo, está a punto de caer. En las sombras de sus murallas, una presencia imponente acecha. Odoacro, el caudillo germano, espera impaciente el momento de romper las defensas de Roma. La capital que una vez fue símbolo de poder absoluto, con sus templos majestuosos y sus coliseos llenos de vida, se encuentra ahora sumida en el silencio, en la desesperación de sus últimos días. Los habitantes saben que el fin se aproxima. En las calles antes vibrantes, solo quedan susurros de la grandeza pasada. Las traiciones y conspiraciones de emperadores y senadores, los enfrentamientos de generales ambiciosos, la transformación al cristianismo, todo esto ha debilitado los cimientos de Roma. Pero mientras el imperio se desvanece, surge un nuevo poder, uno que tomará las cenizas de Roma y dará forma a una nueva era. ¿Es este el verdadero fin de Roma o el inicio de su legado eterno? Prepárate para revivir los momentos más oscuros y los secretos mejor guardados de la caída del Imperio Romano de Occidente. La historia no terminó aquí, y lo que vino después cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Los primeros síntomas de decadencia. Para entender la caída del Imperio Romano de Occidente, debemos retroceder al siglo III después de Cristo, un tiempo en que Roma aún parecía invencible, pero en el fondo sus cimientos comenzaban a resquebrajarse. Los emperadores se sucedían unos a otros en un ciclo de intrigas, asesinatos y conspiraciones, y las guerras internas drenaban las arcas del imperio. Las legiones, alguna vez invencibles, se encontraban divididas entre luchas de poder y sin la misma lealtad a Roma. Uno de los primeros síntomas de esta decadencia fue la famosa crisis del siglo III, un periodo de 50 años en el que Roma vivió la tragedia de ser dividida y asediada desde dentro y fuera de sus fronteras. Emperadores como Decio y Valeriano cayeron en manos de sus enemigos, capturados y ejecutados, lo que dejó al imperio en una constante vulnerabilidad. La economía comenzó a tambalear, con la inflación y la devaluación de la moneda convirtiéndose en una plaga tan letal como los propios enemigos en el campo de batalla. El poder y la autoridad se fragmentaron, y el sentimiento de unidad que había sostenido a Roma empezó a desvanecerse. En este periodo oscuro, el emperador Valeriano fue capturado por el rey persa Sapor I, quien lo obligó a servir como su esclavo personal. La leyenda cuenta que cada vez que el rey persa montaba su caballo, Valeriano tenía que arrodillarse para ser usado como un escalón humano. Para el mundo romano, esta humillación fue un golpe devastador, un símbolo de cómo el prestigio de Roma había comenzado a desmoronarse. Imaginen la impresión que dejó ver a un emperador romano reducido a la miseria, una imagen que, en otro tiempo, hubiera sido impensable. Mientras las provincias sufrían ataques, la desconfianza hacia el poder central crecía entre los senadores y el pueblo romano. Cada general buscaba ser emperador, cada emperador temía ser traicionado. Roma no solo estaba perdiendo territorios y riquezas, estaba perdiendo su esencia, su sentido de destino. Estos primeros síntomas no eran más que el preludio de una lenta y dolorosa agonía. La historia estaba dejando sus señales, pero Roma no las supo ver. Sin embargo, el imperio aún resistiría, aún quedaban emperadores dispuestos a intentar devolverle su gloria. ¿Quién podría prever que, en tan solo unas décadas, Roma se dividiría en dos mitades en un desesperado intento por conservar el poder? La decadencia no se detendría aquí. La amenaza de los bárbaros y el saqueo de Roma, siglo IV al 410 después de Cristo. Para el Imperio Romano de Occidente, el siglo IV trajo una amenaza que no era nueva, pero que se volvía cada vez más intensa: las hordas bárbaras. Durante años, las fronteras del imperio habían sido el escudo que contenía a estos pueblos extranjeros, pero la presión demográfica y las incursiones constantes comenzaban a fracturar esa defensa. Godos, vándalos, alanos y hunos, cada uno con sus propios motivos, avanzaban hacia el corazón del imperio, impulsados por el hambre, la necesidad de tierras y la sed de riqueza.
El emperador Teodosio I intentó contener la amenaza otorgando a los visigodos tierras dentro de las fronteras romanas con la esperanza de integrarlos como aliados. Sin embargo, esta estrategia solo consiguió que los bárbaros vieran las debilidades de Roma desde adentro. Alarico, un caudillo visigodo, emergió como una figura central en esta historia. En un principio, Alarico sirvió en las filas romanas, aprendiendo las estrategias y los puntos vulnerables del imperio, pero pronto se rebeló y se convirtió en una amenaza imparable. En el año 410 después de Cristo, Alarico y sus visigodos se dirigieron directamente a Roma. Tras meses de sitio, finalmente lograron lo impensable, saquearon la ciudad eterna. Fue el primer saqueo de Roma en más de 800 años, un hecho que devastó el orgullo de los romanos y sacudió los cimientos de su civilización. Imaginen la escena, las calles llenas de columnas y estatuas, el mármol arrancado de las paredes, los templos profanados y las llamas iluminando el cielo de una Roma que nunca había conocido tal humillación. Se dice que Alarico, en una decisión sorprendente, ordenó que los lugares sagrados y las iglesias fueran respetados, una muestra de que, incluso en la destrucción, ciertos lugares de culto mantenían su inviolabilidad. Indultó las basílicas de San Pedro y la de San Pablo, donde no serían perseguidos quienes se refugiasen en ellas. Alarico mostró un respeto inusual hacia el cristianismo, lo que simbolizaba el papel creciente de la religión en un imperio que ya comenzaba a desmoronarse desde dentro. Irónicamente, fue en esta devastación que Roma descubrió que, incluso en su hora más oscura, había surgido un nuevo poder, la Iglesia. La noticia del saqueo de Roma se extendió como el eco de un terremoto, alcanzando los oídos de quienes jamás habrían imaginado ver la capital del mundo antiguo sometida a la furia de los bárbaros. ¿Cómo podría Roma recuperarse de esta humillación? Las promesas de gloria y orden que alguna vez habían sostenido el imperio ahora se sentían como un recuerdo distante. Intrigas y corrupción en el interior, siglo IV y V. En las últimas centurias del imperio, Roma ya no era la ciudad vibrante de generaciones pasadas, sino un reflejo descolorido de su antigua gloria. Desde los pasillos de mármol del palacio hasta las lejanas provincias, la corrupción y el abuso de poder devoraban el imperio desde dentro. Los emperadores, antes líderes indiscutibles, se convirtieron en figuras vulnerables, sujetos a las intrigas de aquellos que, en las sombras, buscaban controlar Roma en su propio beneficio. En la Roma tardía, el poder se compraba y vendía en el mercado político. Un escándalo notable fue la subasta del trono de Roma en el año 193 después de Cristo, cuando Didius Julianus ofreció al ejército una fortuna para nombrarlo emperador. Este acto marcó el nivel de decadencia al que había llegado el imperio, la misma institución que fue la cuna de la civilización occidental ahora tenía a su máximo cargo disponible para el mejor postor. Aunque Didius Julianus fue ejecutado poco después, este evento resonaría como uno de los momentos más bajos de Roma. Uno de los ejemplos más dramáticos de esta corrupción fue el caso de Flavio Ricimero, un poderoso general de origen bárbaro que, durante el siglo V, se convirtió en el verdadero gobernante en las sombras de Roma. A lo largo de su carrera, Ricimero manipuló a varios emperadores, colocando y destronando a quienes no le convenían. Era el amo y señor de Roma, el titiritero que mantenía al imperio en un constante estado de inestabilidad, cambiando emperadores como si fueran simples peones en su tablero de poder. Roma, alguna vez temida y respetada, se encontraba ahora a merced de figuras que solo buscaban su propio beneficio. La corrupción había infectado cada rincón de la administración, desde los palacios hasta las provincias, y la lealtad a la ciudad eterna se había convertido en una mera formalidad. ¿Cómo podría sobrevivir un imperio cuando su propio corazón estaba podrido? Las sombras de la traición se alargaban y cada intriga debilitaba más los cimientos del imperio. A finales del siglo IV, muchos gobernantes no ascendían por sus méritos, sino por las maquinaciones de personajes ambiciosos. Los generales, en lugar de proteger el imperio, se involucraban en complots que debilitaban la autoridad del emperador y la estabilidad de Roma. Los ciudadanos veían con desesperanza cómo sus líderes no luchaban por la grandeza de Roma, sino por el control de sus propios intereses, creando una atmósfera de incertidumbre y deslealtad.
En este orden de ideas, Estilicón, el gran general romano que defendía al imperio, no solo combatía enemigos en el campo de batalla. Durante su regencia, se convirtió en un ferviente promotor del cristianismo niceno y enemigo de los herejes arrianos y donatistas, defendiendo la fe como un nuevo pilar del imperio. Atraído por el temor por una antigua profecía, Estilicón hizo lo impensable. Según los libros sibilinos, escritos sagrados que contenían las profecías fundacionales de Roma, también sellaban su destino. La ciudad estaba destinada a caer. Movido por este presagio y deseoso de evitar el apocalíptico final de Roma, ordenó la quema de los textos en el año 405, creyendo que al destruir la profecía, también alteraría el destino. Sin embargo, su decisión enfureció a las élites y al Senado, quienes consideraron el acto una herejía contra la herencia de Roma. Este acto, que pretendía ser un sacrificio por la salvación de Roma, no solo fue en vano, sino que se convirtió en el presagio de su propia muerte. En 408, el emperador Honorio, manipulado por su séquito, fue convencido de que Estilicón conspiraba contra él. En una ironía cruel, Estilicón fue ejecutado el 22 de agosto de ese mismo año, sellando su destino y el del imperio que caería en ese mismo siglo. Con la corrupción apoderándose de Roma, el imperio se encontraba herido y vulnerable. La lealtad a la ciudad que una vez fue el centro del mundo se desvanecía. ¿Cómo podría sobrevivir el imperio con su corazón envenenado? La transformación religiosa y el cristianismo como pilar de esperanza, siglo IV. Con el imperio al borde del abismo y los enemigos cercando las fronteras, Roma buscó en su interior una fuerza que pudiera restaurar la esperanza. Esta fuerza no vendría de la espada ni del oro, sino de la fe. En el siglo IV, una transformación revolucionaria comenzó a forjarse dentro de los mismos muros de la ciudad eterna. El cristianismo emergió como una nueva y poderosa influencia, dando a los romanos una razón renovada para unirse y creer en algo más allá de su decadente presente. La historia de esta transformación comienza con el emperador Constantino. En el año 312 después de Cristo, justo antes de la batalla decisiva en el puente Milvio contra su rival Magencio, Constantino afirmó haber tenido una visión divina. Una cruz brillante apareciendo en el cielo junto a las palabras "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Inspirado por esta visión, Constantino ordenó a sus soldados que llevaran el símbolo de la cruz en sus estandartes. La victoria en el puente Milvio fue aplastante y Constantino, convencido de la protección de esta fe, decretó la libertad de culto para los cristianos en el Edicto de Milán en 313 después de Cristo, abriendo la puerta para que el cristianismo floreciera. En un hecho sorprendente, Constantino no solo se convirtió en el primer emperador romano en profesar el cristianismo, sino que también fue bautizado en su lecho de muerte en el 337 después de Cristo. Esto marcó un cambio radical en la historia de Roma. El poder imperial, que antes se atribuía a los dioses paganos, ahora se alineaba con una fe que, hasta unos años antes, era perseguida y reprimida. Bajo el reinado de Constantino, el cristianismo no solo fue tolerado, sino promovido activamente. Roma comenzó a transformarse, los templos paganos dieron lugar a iglesias, y el mensaje de esperanza y redención resonó entre los ciudadanos, agotados por años de guerras y corrupción. Para muchos, el cristianismo representaba una salvación espiritual en un mundo en ruinas. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I, sucesor de Constantino, elevó el cristianismo a religión oficial del imperio mediante el Edicto de Tesalónica. Este acto decretaba que todos los habitantes del imperio debían profesar la fe cristiana nicena, desterrando así la diversidad de creencias que habían caracterizado a Roma durante siglos. Así, el cristianismo se convirtió en el pilar de esperanza en el ocaso del imperio. Muchos romanos veían en esta nueva fe la posibilidad de una vida más allá de la destrucción. Sin embargo, este cambio también significó el fin de una era. El pasado pagano de Roma se desvanecía, y con él, la esencia de lo que alguna vez fue. Pero, ¿sería suficiente esta fe para sostener al imperio en sus últimos momentos? Los bárbaros en el poder y el fin del imperio 450 a 476 después de Cristo. Hacia mediados del siglo V, la Roma imperial,
que había dominado vastos territorios y ejercido un poder indiscutible durante siglos, estaba irreconocible. Los muros que alguna vez simbolizaron la fortaleza del mundo antiguo, ahora contenían a una ciudad débil y desprotegida, mientras los ejércitos bárbaros, alguna vez enemigos temidos y odiados, se convertían en los nuevos dueños de sus tierras y riquezas. Fue un periodo de traiciones, asedios y luchas internas en el que los gobernantes romanos, ya sin recursos ni autoridad, se convirtieron en meros peones en un tablero controlado por caudillos bárbaros. El ascenso de los bárbaros al poder. En el año 455 después de Cristo, Roma sufrió uno de los golpes más devastadores de su historia, el saqueo a manos de los vándalos. Liderados por el rey Genserico, los vándalos asaltaron Roma durante 2 semanas, saqueando templos, palacios y hogares, y llevándose consigo tesoros invaluables. Este brutal ataque dejó a Roma en una situación de extrema vulnerabilidad y simbolizó el colapso de su poder. Genserico y sus guerreros no mostraron clemencia y Roma, la ciudad eterna, fue reducida a un botín. Era una sombra de lo que había sido. Después de la caída de Roma ante los vándalos, surgió una leyenda aterradora. Se decía que los vándalos tomaron la menorá de 7 brazos del templo de Jerusalén, un tesoro sagrado que Tito había traído de Judea tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Este ícono, símbolo de la conquista de Judea, fue arrebatado de nuevo y llevado a Cartago. La historia sugiere que Roma, por primera vez en siglos, ya no era la guardiana de los tesoros de las naciones, sino víctima de las mismas fuerzas que había subyugado. Odoacro y el último emperador. La situación alcanzó su clímax en el año 476, cuando un jefe militar germano llamado Odoacro, al mando de tropas bárbaras dentro del propio ejército romano, derrocó al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, un joven de apenas 16 años. Odoacro, en lugar de tomar el título de emperador, envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo a Oriente y marcando el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente. Fue el último acto en el escenario imperial de Roma, una ciudad que había alcanzado las alturas de la gloria solo para caer en el olvido. A modo de burla del antiguo poder de Roma, Odoacro permitió que Rómulo Augustulo viviera en una villa en el sur de Italia. Así, el último emperador de Roma no murió en el campo de batalla ni en una conspiración, sino que fue desterrado a una vida insignificante, reflejo de un imperio cuya grandeza se había desvanecido. Roma y su legado inmortal. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el fin de una era, pero no el final de Roma. A pesar de los saqueos, las invasiones y las intrigas que erosionaron su poder, la esencia de Roma sobrevivió y se transformó en algo que iba más allá de las murallas de la ciudad. Roma se convirtió en un legado inmortal, cuyas ideas, estructuras y cultura continuarían influyendo en el mundo. El derecho romano, que fue codificado y preservado, se transformó en la base de muchos sistemas legales en Europa y América. Su organización política inspiró siglos después a los fundadores de repúblicas modernas, y su arquitectura monumental aún sigue siendo un modelo de grandeza y resistencia. Roma dejó de ser un imperio en el sentido político, pero se convirtió en un símbolo eterno de poder, disciplina y orden. ¿Sabías que el idioma latín, la lengua de Roma, sigue vivo hoy, escondido en palabras de ciencia, derecho y religión? A pesar de que Roma cayó, su lengua continúa siendo utilizada en la ciencia y en la liturgia de la Iglesia Católica. El mismo idioma que los emperadores y senadores pronunciaron en el Senado romano sigue resonando en instituciones que, aunque modernas, llevan el sello de Roma en sus cimientos. De las cenizas de este imperio, surgiría la Iglesia Católica como una nueva fuerza unificadora y cultural, aprovechando la estructura que Roma había creado para gobernar, pero en lugar de gobernar con espadas, lo hizo con una doctrina de fe. Algunos ven a la Iglesia como la última gran institución romana, una que tomó las ruinas de Roma y las convirtió en una fuerza espiritual que se extendería mucho más allá de lo que el propio imperio había alcanzado. Roma es inmortal porque cada ciudad moderna, cada república, cada idioma derivado del latín, es un eco de lo que fue. Aunque las legiones ya no marchen y los emperadores no porten coronas de laurel, la esencia de Roma persiste en nuestro día a día, en nuestra cultura, en nuestras leyes y en cada monumento que nos inspira.
Así que, ¿realmente murió Roma? ¿O simplemente cambió de forma para vivir para siempre? La historia de Roma no se detiene aquí, sino que se extiende hasta nuestros días, y quienes profundizan en sus misterios saben que la grandeza de Roma aún hoy continúa. Después de descubrir los momentos oscuros y los eventos dramáticos que llevaron a la caída de Roma, es inevitable preguntarse cómo esta civilización alcanzó tanta grandeza. ¿Qué secretos y conquistas forjaron el poder del imperio en su apogeo? ¿Cómo surgieron figuras como Julio César y Augusto para construir la fuerza que el mundo jamás olvidaría? Si quieres entender cómo Roma pasó de ser una pequeña ciudad a un imperio que dominó continentes, no puedes perderte nuestro video, La época del Imperio Romano. Te llevará a través de sus batallas, sus gobernantes legendarios y los logros asombrosos que marcaron la historia. Asegúrate de suscribirte para descubrir más sobre el ascenso y la caída de las civilizaciones. Dale like, comenta tu momento favorito y comparte este viaje histórico con aquellos que aman la historia. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más historias fascinantes de los grandes imperios a tu pantalla. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente somos.